Ya, primero que todo, buenos días. Em, Vamos a continuar con la materia que estábamos viendo el día de ayer, que ayer tuvimos media hora solamente de clases, pero alcanzamos a ver un poco o a introducir el concepto de humedad en la atmósfera. Nosotros ya conocíamos la humedad, ¿cierto? La conocíamos a través de la presión parcial del vapor de agua. Esa era la única manera en que nosotros sabíamos que existía la humedad y a través del RB, que también sabíamos que era obtenido, era la constante del gas específico para el vapor de agua. Entonces eso era como la única manera en que nosotros consideramos el vapor de agua y para incluirlo en la ecuación de estado como aire húmedo, o sea, para obtener una ecuación de estado aire húmedo, calculábamos una temperatura ficticia, que es una temperatura virtual, en donde incorporábamos el factor de la presión parcial del vapor de agua. ¿Ya? Entonces esta fue nuestra primera aproximación de la temperatura virtual, en donde veíamos que si E es cero, entonces la temperatura virtual es igual a la temperatura. Esto es lo que vimos ayer, así que lo estoy pasando rapidito. También introducimos algunos parámetros que nosotros utilizamos, los famosos parámetros de humedad. Entonces esto, por ejemplo, lo van a empezar a encontrar ya eh, en la página 80 del libro. Entonces ahí ya empieza en el libro más o menos a mostrar cada uno de los parámetros que nosotros vimos ayer. El primero y el más importante y el que más se utiliza, y por qué digo que es el más importante, porque en realidad es como el que se mide en las estaciones meteorológicas, ¿ya? Es la razón de mezcla, que se define como la razón entre la masa de vapor de agua que hay en el aire, en un volumen de aire, versus la masa de aire seco. Entonces relaciona estas dos variables. En general, yo ayer les conté que esto se mide en kilogramo por kilogramo, o sea, es una unidad adimensional, pero nosotros pasamos el kilogramo de arriba a gramos. ¿Por qué? Porque en general lo que ocurre es que la masa del vapor de agua está en orden de gramos en comparación a la masa al aire seco que va a estar en el orden de kilogramos. O sea, si este número quedara dimensional, quedaría un número infinitamente pequeño, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es que multiplicamos esta expresión por 1000 y así nos queda el vapor de agua en gramo partido kilogramo, ¿ya? En este caso, entonces, MB y MD va a ser la masa de vapor de agua y de aire seco en un volumen general de aire húmedo. Y esa es la razón de mezcla. Luego viene otro concepto que es la humedad específica y se define como la cantidad de vapor de agua que existe en relación al aire total, ¿ya? No solamente al aire seco, sino que a la suma entre el vapor de agua y el aire seco y en consecuencia al aire húmedo, ¿ya? Este volumen específico se relaciona con la razón de mezcla de la siguiente manera, ¿ya? Razón de mezcla sobre 1 más razón de mezcla, pero nosotros sabemos que la masa de B es pequeñita en comparación a MD, ¿cierto? Es pequeña la cantidad de masa de vapor de agua en comparación al aire seco en la atmósfera. Sabemos que incluso ese porcentaje en términos de porcentaje fraccional, sabemos que el vapor de agua va entre un 0 y hasta un 4% en la atmósfera, o sea, pero 4% es como lo máximo en el trópico, pero en general es como en torno al 1%, entonces muy pequeño en comparación a la masa del aire seco. Y por lo tanto, lo que decimos nosotros en general es que la humedad específica es bien parecida a la razón de mezcla, a tal nivel que, que decimos que son casi iguales. Entonces nosotros decimos que no hay tanta diferencia cuando hablamos de una o de otra, ¿ya? Eh, Sigamos. Ay, se me desconectó ese. Bueno, entonces decimos que humedad específica es parecida a la razón de mezcla, pero no son lo mismo. Tienen que saber cuáles son las diferencias en términos teóricos. Entonces nosotros, bueno, igual sabemos que existe la humedad específica, la razón de mezcla, etcétera, pero queremos relacionarla con la presión parcial de vapor, que es lo que nosotros hasta el momento habíamos calculado y es lo que, no, lo que podemos obtener directamente con la ecuación de estado, ¿cierto? Entonces es algo con lo que ya estamos familiarizados. Entonces podemos encontrar una relación entre la presión parcial del vapor de agua con la presión total del aire húmedo, y la razón de mezcla, ¿ya? Entonces esta es una relación que se utiliza bastante. Esta es una de las que yo le pondría importante. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, para eso utilizamos la premisa de que
la presión parcial ejercida por cualquier constituyente de una mezcla de gases es proporcional al número de moles del constituyente en la mezcla. ¿Qué significa esto? Que la presión parcial del vapor de agua va a ser entonces proporcional al número de moles del vapor de agua. Y eso va a ser igual a, y a su vez la presión del aire total va a ser proporcional a al número de moles del aire húmedo. Y eso, todo esto va a estar en la misma proporcionalidad. Entonces, de este modo nosotros podemos despejar la presión parcial en función de los moles, NB sobre ND más NB por P, y nosotros sabemos que los moles también a su vez se definen como la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Y ahí nosotros entonces hacemos unos juegos y podemos llegar a que llegamos a la siguiente relación. Ya hacemos unos juegos acá, porque nosotros sabemos que MD sobre MB es igual a la razón de mezcla, ¿cierto? Entonces ahí yo no lo hice, pero ustedes lo pueden desarrollar en su casa, pero tienen que aquí hacer el desarrollo. Nosotros, por ejemplo, dejamos el P afuera y ponemos MB sobre MB por, y todo esto le va a menos 1, MD, y ahí ustedes van haciendo el desarrollo matemático y van a llegar entonces a la expresión de la razón de mezcla, ¿ya? ¿Dudas con eso? No nos ha llegado ningún otro participante a la clase, pero bueno, yo sé que es muy temprano, así que quizás como a las 9 se van a empezar a conectar. Y si no, ven el video después, no hay problema. Entonces, MB. Y todo esto está a la menos 1. ¿Ya? Y ahí ustedes entonces aplican ese factor de menos 1 a lo que está aquí adentro y les va a quedar, en algún momento les va a quedar un MD, un MB sobre MD, y eso es razón de mezcla. Entonces así llegan a esta expresión. ¿Ya? Entonces, si es que ahora nosotros tenemos esta relación, la podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos escribir que E sobre P va a ser igual a W partido W más E. ¿Qué es E? Epsilon. Donde epsilon es la razón entre RD y RB. ¿Ok? Seguimos. Entonces, si es que nosotros despejamos eso, nosotros podemos reemplazar esa expresión acá, en la definición de temperatura virtual. Y entonces llegamos a otra definición de la temperatura virtual, ¿ya? Llegamos a que la temperatura virtual va a ser igual a T por W más epsilon sobre epsilon de 1 más W, ¿ya? Si es que nosotros esto, como les dije, multiplicamos por el denominador, dividiendo el denominador por el numerador y, ay, perdón, multiplicamos entonces por el numerador, por epsilon, o sea que es como al final multiplicar por 1, ¿cierto? Y dividimos por el numerador, nos va a quedar una expresión que va a estar mucho más simple, en el sentido de que si es que despreciamos aquellos términos que son de segundo orden. Entonces ahí eso se suele hacer en la atmósfera, porque los términos de segundo orden para nosotros son como procesos no lineales que a veces sí son importantes, pero son importantes como una escala más turbulenta o a una escala, digamos, más local o más pequeña. Entonces son fenómenos que si es que nosotros queremos estudiar la atmósfera a grandes rasgos, podemos despreciar, ¿ya? Entonces nosotros tendemos a despreciar los factores que son de segundo orden en la meteorología. Entonces acá multiplicamos por W más E y dividimos por W más E, que es como multiplicar por 1. Y ustedes entonces llegan a una expresión en donde van a tener acá, por ejemplo, van a tener más factores que van a ser de segundo orden, sin embargo, ustedes los van a despreciar y van a quedar con la siguiente expresión. Y si sustituyen E igual a 0.622, que es un valor que es adimensional, les va a quedar que la temperatura virtual va a ser igual a la temperatura por 1 más 0.61 W. Y ayer alguien me preguntó si podían reemplazar acá directamente el Q, que es la humedad específica, y la respuesta es sí, porque nosotros sabemos que son casi iguales. ¿Ya?
Ya, entonces ayer les pregunté si es que ustedes creen que el aire puede contener todo el vapor de agua que se les ocurra o creen que existe un tope en la atmósfera de vapor de agua. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque efectivamente tiene que haber un tope, porque si no hay tope, no hay ciclo del agua. Necesitamos que el agua en forma de vapor llegue a un punto en que ya no pueda estar más en forma de vapor en la atmósfera y en consecuencia empiece a condensarse. ¿Y qué pasa cuando empieza a condensarse el vapor de agua en la atmósfera? Se forman las nubes, se forman gotitas de agua y bueno, las nubes están hechas de gotitas de agua. Entonces la opción 1 está descartada porque no necesitamos efectivamente que haya más, que haya mayor cantidad de, o sea, necesitamos que haya un límite de vapor de agua en la atmósfera. Entonces la opción 2 es la correcta, que dice, lo siento, no puedo recibir más vapor de agua, he logrado la saturación. Entonces, incluimos otro concepto que es el concepto de saturación de vapor de agua en el aire. Entonces, los mismos factores o los mismos parámetros que ya conocemos, que es la razón de mezcla, la presión parcial del vapor de agua y Q también, va a tener su símil, pero en versión saturada. ¿Ya? Entonces, así va a funcionar. ¿Y de dónde viene este concepto de que el aire se satura? Bueno, viene dado por, en general, por este experimento que se realiza. En donde se observa que la saturación se alcanza cuando se alcanza el equilibrio entre la evaporación y entre la condensación. Por ejemplo, en este caso, si es que tenemos un aire que está sobre un cuerpo de agua, vamos a tener evaporación, una tasa de evaporación, y a su vez también va a existir una tasa de condensación del agua sobre el cuerpo de agua. Va a llegar un punto en que la atmósfera, la tasa de evaporación va a igualar a la tasa de condensación y ese va a ser la presión parcial máxima que va a poder sostener esa atmósfera. Yo ayer les dije que eso dependía de la temperatura, ¿ya? Pero todavía no hemos llegado a eso. Entonces, gracias al hecho de que exista entonces el símil de los parámetros de humedad, pero con la saturación, llegamos a unas relaciones ayer, en donde dijimos que ahora la razón de mezcla saturada va a ser igual a la masa de vapor de agua saturado, o sea, el máximo de masa que va a recibir, que va a permitir una atmósfera sobre la masa de aire seco. ¿Ya? Si es que nosotros reemplazamos estas expresiones por la densidad, vamos a poder vamos a poder incluir la ecuación de estado del vapor de agua y del aire seco en estas expresiones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está W igual a la densidad del vapor de agua saturado sobre la densidad del aire seco. Nosotros sabemos que la densidad del aire saturado, si es que vemos la ecuación de estado del vapor de agua, va a ser igual a E saturado, E igual a ρ de saturado, del B saturado, por R, B, por T. Esa era la ecuación de estado del vapor de agua. Y la del aire seco era PD igual a ρ D, RD por T. ¿Ya? Donde PD es igual a la presión total menos la presión parcial del vapor de agua. ¿Ya? Entonces eso es lo que está acá. Reemplazado en cada uno en el numerador y en el denominador. Está despejada las densidades, ¿ok? Entonces, gracias a eso vamos a llegar a la siguiente relación, que el vapor de agua de saturación va a ser igual a 0.622, que es la relación parece que es RD partido RB, ¿cierto? 0.622, ¿se acuerdan? Ah, sí, es el épsilon, ¿cierto? Es el épsilon por la presión parcial de saturación sobre P menos E sub S, pero nosotros sabemos que la presión parcial de saturación en comparación a la presión del aire es muy pequeña, entonces cercana a cero, y por lo tanto nos va a quedar la siguiente expresión, que es otra de las ecuaciones Rockstar, ¿ya? Que es la razón de mezcla va a ser igual a 0.622, la presión parcial la presión parcial del vapor de agua de saturación sobre la presión, ¿ya? Y esta es la misma parecida a la que habíamos llegado aquí. ¿Se acuerdan? Que acá también es parecida. ¿Cierto?
¿Dudas? Esta es como la premisa de las nubes, a lo que es lo que vamos a pasar ahora. Una vez se piensa que las nubes son más simples, pero en realidad son más complejas de lo que uno cree, ¿ya? Entonces, luego aparece otro parámetro que es bastante común para nosotros. De hecho, si uno va, por ejemplo, aquí, uno va a Meteo Chile. ¿Será que no tengo internet? Imposible, pues si estoy con ustedes. Ahí está. Si uno va a Meteo Chile, por ejemplo, y van a, no sé, estaciones en línea, van a poder ver, por ejemplo, la estación vamos a la estación de Rancagua, ¿ya? Y van a poder ver información en vivo de esa estación. Y fíjense que lo que se muestra acá, se muestra la temperatura medida. ¿Qué otra cosa se muestra? ¿Qué otra cosa ven ustedes acá que, a ver, lo moví todo, pero fíjense que se muestra la temperatura, la precipitación, pero no ha caído precipitación. Se muestra la temperatura del punto rocío, que es lo que vamos a ver ahora, y la humedad. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, oye, pero ¿por qué me estáis pasando la razón de mezcla si en realidad en todos lados se muestra la humedad? Efectivamente, la humedad es el parámetro que se mide y que se calcula en las estaciones meteorológicas y que se da. Pero vamos a ver que en realidad es un parámetro un poco engañoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la humedad relativa va a depender de la saturación que tenga la parcela de aire. Entonces, vamos a definir a la humedad relativa como una manera de cuantificar qué tan cercana se encuentra una parcela de la saturación. Entonces, vamos a definirla como la razón de mezcla sobre la razón de mezcla de saturación. Y esto también, a su vez, va a parecerse a la presión parcial sobre la presión parcial de saturación. Y así vamos a poder calcular la humedad relativa. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, queremos buscar queremos, por ejemplo, ver eh, ejemplos de humedad relativa, que no sé si los puse. Ah, sí, acá está. Ahí sí. Ya. Entonces acá hay un ejemplo en donde tenemos una parcela de aire que se encuentra cerca al ecuador, o sea que tiene más temperatura. Y acá hay una parcela de aire que está cerca de los polos, que tiene menos temperatura. Entonces podemos ver que, y lo que vamos a ver después, es que en las zonas ecuatoriales donde hay más temperatura, el aire va a poder permitir tener más vapor de agua, ¿ya? Y por lo tanto, la saturación de esa parcela de aire va a ser 4 gramos partido kilogramo. O sea, el aire del Ecuador necesita mucha humedad para saturarse. Y acá en este caso, si es que tenemos que la razón de mezcla total del aire es 3 gramos partido por kilogramo, vamos a tener que la humedad relativa entonces de esta parcela de aire va a ser 100% por 3 gramos partido kilogramo sobre 4 gramos partido kilogramo, y eso va a ser un 75% de humedad. O sea, esta parcela de aire en el Ecuador tiene un 75% de humedad relativa. Por otro lado, en las zonas polares, por ejemplo en la Antártica, vamos a tener que como esta parcela de aire tiene menos temperatura, va a poder contener menos vapor de agua en sus parcelas de aire, y por lo tanto la presión parcial de saturación va a ser igual a 1 gramo partido kilogramo máximo. Eso es lo máximo que puede tener la parcela de aire porque tiene menos temperatura. ¿Y qué pasa si es que allá tenemos una humedad, un vapor de agua? A ver, que acá es W nomás, ¿cierto? Ahí sí. ¿Qué pasa si tenemos un W de 0.75? Bueno, reemplazamos en la ecuación. La humedad relativa va a ser igual al 100% por 0.75 dividido en 1, y eso nos queda un 75% de humedad relativa. Ambas parcelas tienen la misma humedad relativa. Sin embargo, hay más humedad, mayor humedad específica en una de las dos parcelas. ¿Dónde hay más humedad? En el Ecuador o en el polo.
En el Ecuador, ¿cierto, Vivi? Porque hay más temperatura. Y ustedes dirán, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, ya, la temperatura del punto de rocío la voy a dejar para después porque me traspapelé un poquito con las diapos. Ahí sí. Bueno, la relación que relaciona, valga la redundancia, la temperatura con, con el vapor de agua de saturación de una parcela de aire se llama la relación de Clausius-Clapeyron. ¿Ya? Clausius-Clapeyron fue un científico, entonces le pusieron literalmente el nombre del científico a la relación. Y es una ecuación que permite determinar la presión de vapor de saturación, es decir, el ES saturado, o el ES, que sería este de acá, en función de algunos parámetros, pero directamente en función de la temperatura. Y si vemos acá en este gráfico, esta relación, en el caso del agua líquida, ¿ya? Va a estar dada por esta línea roja de acá. ¿Qué significa esta línea roja? Que si es que hay menos temperatura en el aire, ya a menores temperaturas, por ejemplo, bajo 0 grados, la presión parcial de saturación va a ser menor, o sea, se va a saturar el aire más fácilmente. Ahora, a altas temperaturas, por ejemplo, sobre los 30 grados Celsius, vamos a tener que la presión parcial de vapor que va a poder sostener esa parcela de aire va a ser mucha mayor y por lo tanto va a costar más saturar una parcela de aire a altas temperaturas. Y esa relación está dada entonces por la ecuación de Clausius-Clapeyron, que va entonces a definir la relación entre ambos factores de esta manera. Va a relacionar la presión parcial de saturación con la temperatura mediante esta expresión, y si es que nosotros despejamos, la presión parcial, obtenemos esta ecuación final, que es igual a presión parcial de saturación, va a depender de la temperatura, va a ser una función directa a la temperatura, va a ser igual a 6.11 exponente de L, el L es el calor latente de vaporización, por RB, que todo eso es 5.42 por 10 elevado a 3, por 1 partido 273, que es la temperatura de ebullición, perdón, es la temperatura del 0 grados Celsius, menos 1 partido T. O sea, lo único que varía en esta ecuación es la temperatura. Y entonces estamos de acuerdo que la humedad relativa va a cambiar según la temperatura que haya en un lugar. ¿Ya? Y ahora entonces podemos introducir algo que se conoce como la temperatura del punto de rocío, que se va a definir como la temperatura que tendría el aire si es que este fuese enfriado a presión constante hasta que se alcance la saturación. Ya, entonces me imagino que no entienden muy bien qué significa eso, pero lo importante es que bueno, les voy a tratar de dar un ejemplo a ver si es que lo entienden. Vamos a ver, vamos a poner otra diapositiva. Entonces, si es que yo tengo una parcela de aire acá en superficie, y esa parcela de aire tiene una temperatura igual a una temperatura T1, ¿ya? Y tiene una razón de mezcla R, que es distinta a la razón de mezcla de saturación. ¿Yo cómo obtengo la razón de mezcla de saturación o la presión parcial de saturación? Bueno, utilizo la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es ES, que depende de qué, de la temperatura, de T1, y eso me va a dar entonces un símil del R saturado o del E saturado, ¿cierto? El R va a ser igual al R saturado, chiquilla. En este caso, que no está saturada la parcela de aire. ¿Va a ser igual el R al R saturado? No, ¿cierto? Porque no está saturado el aire, entonces el RS va a ser mayor que el R, ¿cierto? Porque no, el aire todavía puede sostener mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, la temperatura del punto de rocío, si es que, ¿qué pasa si es que nosotros queremos saturar esta parcela de aire? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre que podamos hacer para aumentar para poder hacer RS igual a R? ¿Podemos cambiar el R? Sí, una opción es cambiar el R, ¿cierto? Pero les cuento que hay otra manera más fácil, es que nosotros disminuyamos la temperatura a esta parcela de aire. Entonces, suponiendo que este es un eje de temperatura, yo voy a disminuir la temperatura de esta parcela de aire, de modo que ahora el RS o el ES
dependa de una TD, que es la temperatura de punto rocío. Entonces ahora ES va a depender de TD y adivinen qué, va a ser igual a este ES va a ser igual a un va a ser parecido entonces a un RS, y esto entonces ahora a esa temperatura va a ser igual al R. Entonces, ¿qué hicimos acá? El R no lo cambiamos, pero como disminuimos la temperatura por la ecuación de Clausius-Clapeyron, disminuimos el ES, ¿ya? Y si disminuimos el ES, directamente también disminuimos el RS. Y así hacemos que el RS sea igual a R. ¿Ya? ¿Y cuál es esta temperatura a la que tenemos que disminuir? O sea, ¿cuánto tenemos que disminuir la temperatura para que obtengamos la saturación? Bueno, ¿o a qué temperatura tenemos que disminuir? Esa es la temperatura del punto rocío. La temperatura del punto rocío entonces se va a definir como la temperatura que debe tener una parcela de aire al mismo nivel de presión para encontrar la saturación, para poder entonces saturar la parcela de aire mediante el enfriamiento, ¿ya? Entonces hace la temperatura al punto rocío. Yo les voy a poner ahora algunos ejemplos. Bueno, ¿y por qué nos interesa tanto la saturación? ¿Por qué queremos encontrar estos parámetros que nos indiquen cuándo se va a saturar el aire? Por ejemplo, la temperatura del punto rocío, o ahora lo que vamos a ver como, por ejemplo, el nivel de condensación por ascenso, etcétera. Porque si el aire no se satura, el agua va a seguir permaneciendo en forma de vapor y no se van a producir ni las nubes ni la precipitación. Y nosotros sin nubes ni precipitación no tenemos ciclo del agua. Así que queremos saber bajo qué condiciones el aire se satura, ¿ya? Estos ejercicios los vamos a ver después porque quiero que veamos esto primero. Dice 20. Ya. Listo. ¿Dudas? Hola, Miguel. ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento. Es medio complicado, pero ya vamos a llegar a los ejercicios. ¿Seguimos? Ya, perfecto. Entonces, ya, quedamos en que yo les decía, pero oye, ¿por qué es tan importante identificar la saturación del aire o esta temperatura de rocío? Bueno, ya les dije que era porque necesitamos encontrar el punto en el que se forme el vapor de agua en la atmósfera, o sea, perdón, el agua líquida en la atmósfera. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a saturar una parcela de aire? En este gráfico vemos el mismo gráfico de la relación de Clausius-Clapeyron, que se acuerdan que les mostré que era esta línea roja. Bueno, ahora pensemos que está solo la línea roja. Vemos que la ecuación de la relación de Clausius-Clapeyron lo que hace es relacionar directamente la temperatura en función de la presión parcial de saturación. Entonces, a menos temperatura, menor es la capacidad de vapor de agua que tiene la atmósfera, y a mayor temperatura, mayor es la capacidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Acá entonces podemos pensar que si es que se alcanza la saturación, el vapor de agua en la atmósfera va a empezar a condensarse y por lo tanto se van a empezar a formar gotitas de agua. Pensemos en eso, ¿ya? Entonces, de esta línea hacia acá vamos a tener nube. Nube dice cloudy or foggy, entonces dice como nublado o con neblina. Y hacia el otro lado vamos a tener despejado o no saturado, ¿ya? Entonces esas son como las dos divisiones que hay que tenemos en el gráfico, ¿ok? Bueno, ¿cómo saturamos una parcela de aire? Por ejemplo, esta parcela A, queremos que llegue a la saturación, o sea, queremos que se haga la nube. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, hay dos caminos directos. Un camino es que simplemente aumentemos la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, o sea que la humidifiquemos. Entonces, el primero va a ser humidificación o moisturing, que va a ser elevamos el vapor de agua en la atmósfera hasta alcanzar W igual a WS a temperatura constante. Entonces, estamos en una temperatura constante y lo que hacemos es que a esa temperatura
alcanzamos la saturación a través de la humidificación del aire y de modo que el A se llega hasta acá ahora. Y por lo tanto ahí vamos a alcanzar la saturación. Humidificamos la parcela de aire a una misma temperatura y de este modo entonces hacemos que el E sea igual a ES, porque esta parcela tiene un E, ¿cierto? Perfecto. Otra opción es enfriar la parcela de aire. ¿Ya? Entonces, para eso tiene que cambiar la temperatura. No obstante, va a mantenerse permanente la presión parcial de saturación. Entonces, a un mismo nivel de presión parcial de saturación, ¿por qué? Porque yo no voy a alterar la razón de mezcla del aire. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer que la saturación alcance a la razón de mezcla de la parcela. Entonces, voy a enfriar esta parcela de aire y mediante el enfriamiento, ¿qué voy a hacer? El ES va a empezar a ser cada vez más pequeño. El ES necesario para la saturación va a ser cada vez más pequeño, entonces vamos a alcanzar la saturación acá, mediante el enfriamiento de la parcela de aire. Porque ¿qué pasa si enfriamos la parcela de aire? La saturación es cada vez más pequeña. ¿Ya? Entonces vamos a hacer que ES sea igual a E a través del enfriamiento. ¿Se entiende? Y este enfriamiento, bueno, puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir a través de alcanzar la temperatura del punto de rocío en un mismo nivel de presión, ¿ya? Que ese es el enfriamiento isobárico, disminuye la temperatura hasta hacer la temperatura del aire igual a la temperatura del punto de rocío, o también puede existir algo que se llama como enfriamiento adiabático, que lo que hacemos es que elevamos la parcela de aire en la altura, ¿ya? A través de un proceso adiabático hasta disminuir la temperatura de la parcela lo suficientemente hasta que alcancemos la saturación. O sea, también hacemos un enfriamiento, pero esta vez a través de la expansión adiabática. No sé si se acuerdan. ¿Cómo entonces se explica un poco esta curva entre la presión parcial de saturación y la temperatura? Porque yo llegué y se las mostré. Bueno, esto está en el libro. En realidad es una materia que es un poco tediosa, pero está en la sección 3.7.3 del Wallace, y ahí van a poder entonces ver y darse cuenta que esta relación de Clausius-Clapeyron va a venir dada de la segunda ley de la termodinámica, que es lo que alcanzamos a ver antes de dar la prueba, ¿cierto? Que era el ciclo de Carnot y todas esas cosas. Entonces ahí lo van a poder identificar. Bueno, adivinen qué, o díganme, ¿cuál es el método más efectivo para formar nubes en la atmósfera de estos tres? ¿Se les ocurre? ¿Cuál es el método más eficiente para hacer nubes en la atmósfera? ¿La humidificación, el enfriamiento isobárico o el enfriamiento adiabático? Ya no sabe la Bibi. Está bien. Profe, yo ¿No? creo que puede ser el adiabático, pero no sé El si es la enfriamiento adiabático, Yo creo porque exacto. es lo que naturalmente ocurre, se elevan y Sí, se forman y nubes. se forma la nube. Así es. Súper bien, Miguel. Se me olvidan los nombres. Y es el único que viene a clase. Eh, Súper bien, Miguel. Efectivamente, el método más eficiente para formar nubes es el ascenso de aire, ¿ya? Entonces, cuando asciende el aire disminuye su temperatura y hace que la presión de saturación parcial de saturación alcance a la presión parcial de vapor del aire. Entonces, así se satura el aire, que es lo que ocurre entonces en el tercer elemento. Entonces, sorpresa, la forma más eficiente de saturar el aire es a través de movimientos de ascenso en la atmósfera. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de eso? Bueno, fíjense que en general todas las nubes tienen una base uniforme. Fíjense, este es un cúmulo nimbus que ustedes se podrán dar cuenta en esta y en muchas otras nubes que la base tiene un tope súper heterogéneo en forma, súper cumuliforme, pero la base de la nube es súper plana. Entonces ustedes dirán, ¿qué es esa base
¿Y qué me está diciendo? Bueno, esa base le está diciendo, chiquillos, que en ese punto, cuando asciende la parcela de aire, por ejemplo, desde la superficie, en ese punto la parcela de aire alcanza la saturación. Entonces yo haciendo la parcela de aire, disminuye la temperatura, y acá alcanzamos entonces la temperatura al punto rocío, alcanzamos la temperatura al punto rocío por el ascenso, y desde aquí hacia arriba, entonces E va a ser igual a ES. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llama este nivel? Se llama nivel de condensación por ascenso. Este nivel de altura, que va a estar a una altura Z o a una altura P en hectopascales de presión, va a ser la altura a la que se va a empezar a saturar el aire y por lo tanto se van a empezar a formar las gotitas. Y aquí entonces vamos a empezar a tener las nubes desde el nivel de condensación hacia arriba, ¿ya? También otro método que quizás no es tan famoso como el método de ascenso adiabático es el método de la temperatura al punto rocío, ¿ya? El método de la disminución de temperatura. Hoy se mueve esta imagen, qué miedo. Método de disminución de temperatura en un mismo nivel de presión, ¿ya? Va a ser un método eficiente de formar nubes. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es que en una misma superficie va a disminuir la temperatura en la noche, por ejemplo, cuando hay enfriamiento radiativo. En la noche acuérdense que se pierde radiación, entonces en la noche disminuye la temperatura. ¿Y qué pasa si la temperatura disminuye lo suficiente para igualar a la temperatura del punto rocío? Va a saturarse el aire, y si se satura el aire, se van a formar nubes. ¿Y cuáles son esas nubes? Bueno, la neblina, la niebla, el rocío de la noche, por ejemplo, cuando ustedes ven y se levantan en la mañana tempranito y tocan el suelo está mojado, ¿cierto? Bueno, eso pasa porque la superficie ha alcanzado la temperatura del punto rocío y el vapor de agua que está en la atmósfera se depositó sobre la superficie terrestre y se formó el rocío de la mañana, ¿ya? Entonces el rocío de la mañana viene dado por un enfriamiento que no es adiabático porque es en un mismo nivel de presión, es un enfriamiento isobárico, ¿ya? Que lo que dice es que enfriamos lo suficiente la temperatura como para entonces alcanzar la temperatura del punto rocío, ¿ya? Entonces, en este caso se forman nubes de tipo estratos, que son las únicas que se van a producir desde el suelo. El único tipo de nube que empieza desde el suelo, el estrato, ¿ya? Entonces, ahora sí quiero que hagamos algunos ejercicios, pero ya son las 9:14, así que veámonos a las 9:30, ¿ya? ¿Les parece?